Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la serie Fundamentos de Programación, en donde buscamos que tú aprendas a programar computadoras. Pero en este episodio vamos a analizar lo que es el sistema binario, que es la base de, en ciencias de computación, básicamente del funcionamiento de las máquinas. Tiene una base importante desde el punto de vista de lo que se llamaría procesos de trabajo, pero también nos afecta a nosotros en el sentido de cómo es que se programan las computadoras. En el mundo, digamos, existe a través de la invención, el ser humano siempre ha querido representar los elementos que existen en el universo, poder clasificarlos, enumerarlos, em, calcularlos, ¿no es cierto? Y para eso ha creado diversos sistemas numéricos. El más conocido, el que nosotros usamos habitualmente, es el sistema decimal, es decir, un sistema basado en 10 dígitos que parten del número 0 y terminan en el número 9. Pero no es el único sistema inventado. Yo aquí veo varios que después quizás podemos ver y conocer en términos de saber cómo funcionan y para qué sirven, pero tenemos aquí algunos, por ejemplo, el sistema de numeración decimal, que ya hablamos, el sistema de numeración octal, cuya base son 8 dígitos, el sistema hexadecimal, que tiene 16 dígitos, está el sistema duodecimal, etcétera, etcétera. Es decir, hay varios sistemas que nos permiten cuantificar, calcular y relacionarnos con el mundo real. El escogido por los matemáticos y científicos dedicados a implementar finalmente lo que nosotros hoy día conocemos como computación es el sistema de numeración binario, que básicamente es conocido porque usa dos cifras, el 0 y el 1. Usado, por supuesto, en electrónica, el 0 para indicar que algo está apagado y el 1 para algo que está conectado o encendido. También se puede, digamos, interpretar el 0 como falso y el 1 como verdadero, bajo lo que se conoce como lógica matemática, en la que existe un conjunto de elementos llamados tablas de verdad que relacionan dos o más, o uno, mejor dicho, uno o más expresiones para saber si son verdaderas o no. Eso hace que la computación pueda conectarse de alguna manera con el mundo real, pero al mismo tiempo nosotros que escribimos en un lenguaje más avanzado o más cercano a lo humano, ¿no es cierto?, como es el inglés, porque la programación se hace en inglés, independiente que los contenidos que yo quiera mostrar pueden estar en otro idioma, pero en general los lenguajes de programación, por no decir todos, están escritos en inglés. Pero en inglés es un idioma humano, desarrollado, ¿no es cierto?, por sociedades y compartido a través del mundo. Pero la máquina lo puede transformar a código binario. Ahí hay algo muy, muy interesante. La Wikipedia, me gusta bastante por lo simple y fácil de analizar los contenidos. Ustedes pueden, por supuesto, hacer el trabajo de ir viendo si lo que está aquí es cierto o no con otras fuentes, ¿ya? Porque déjenme decirles que la única manera de saber si algo es verdadero es que nosotros podamos contrastarlo con otras fuentes. Yo uso la Wikipedia porque hasta aquí no me ha mentido nunca, siempre he buscado información que sea fidedigna. Más allá de lo que nosotros podamos discutir acerca de la veracidad de las fuentes de Wikipedia, lo que importa es que nos da ideas al menos de cómo se puede entender todo este proceso de la computación a través del código binario. Aquí nos cuenta la historia de Egipto, de China, de la India, de otras culturas que implementaron sistemas numéricos y que todo ese trabajo se fue agrupando, condensando, experimentando a través de lo que hoy día llamamos ciencia, específicamente la ciencia de las matemáticas y la ciencia, ¿no es cierto?, de la computación. Así que después de todo este baño cultural que uno puede darse, lo que nos interesa a nosotros es cómo en informática expresamos o cómo se transforma la información que nosotros a diario escribimos a través de diversos software
para que la máquina que solo sabe leer y escribir en ceros y unos pueda hacer el trabajo de transformar ese lenguaje tan básico que maneja al lenguaje que nosotros utilizamos. Ahí está la inteligencia, ¿no es cierto? La verdadera ciencia. Y aquí, ¿no es cierto? Lo que nos explican es que un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bits o dígitos binarios que suelen representar cualquier mecanismo capaz de usar dos estados mutuamente excluyentes, es decir, apagado y encendido. Entonces aquí nos muestra una secuencia de símbolos que podrían ser interpretadas como el mismo valor numérico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, escribimos esto en números, pero también podríamos escribirlo de esta manera. Esta pi podrían ser encendidos y las líneas o guiones medios podrían ser apagados, ¿ya? Pero también podríamos usar sistemas algebraicos como X, ¿no es cierto?, o 0 o Y y N, o sistemas más, digamos, lógicos como yes de sí y N de no, para ver que un 0 es todo lo contrario de un 1, ¿ya? Así que con relación a la representación más habitual, que es usando números arábicos, ¿no es cierto?, que son los números que nosotros conocemos, se puede usar ceros y uno para representar esta combinación de bits encendidos y apagados, que es electrónicamente compatible con la forma en la que los circuitos electrónicos funcionan dentro de una máquina. Lo interesante es que el procesador, en su unidad aritmético-lógica, está evaluando si es verdadero o falso el conjunto de operaciones que nosotros estamos enviándole diario a diario, o día a día, ¿ya? Así que fíjense acá que esta es la representación binaria, declaración explícita del formato, ¿no es cierto?, de numérico binario, ¿ya? Pero también existen otras variantes que pueden indicar el formato binario, que es agregando una V larga, como decíamos acá, una V minúscula o una V mayúscula, mejor dicho, o también de esta manera, o declarando que esto tiene un subíndice 2 para indicar que es binario, o también utilizando el formato de mode, que habitualmente se usa en matemáticas para discriminar el residuo de una división. Así que si tú divides entre dos valores, tienes el resultado de 0 o 1, ¿cierto? 0 o 1 sigue siendo binario. O de esta otra manera también conocida en lenguajes de programación, ¿ya? ¿Y cómo se hace básicamente para transformar un número decimal a un número binario? La relación es muy sencilla. Tomas el valor y lo divides entre 2, el resultado va a tener un residual de 1 y ese es el que tú anotas en la operación. Luego divides el valor que queda entre 2, da un valor 32 y te queda un residuo de 1. Obvio, porque 65 dividido en 2 da 32, pero para que sea 32 por 2 da 64, ¿verdad? Más 1, ese 1 es el residuo. Luego 32 lo divide por 2, da 16, pero aquí no hay residuo, así que crea un 0. Luego este 16 se divide por 2, queda 8 con un residuo de 0. El 8 se divide entre 2, queda en 4 y el residuo es 0. El 4 se divide entre 2, quedan 2 y, ¿no es cierto?, el residuo también es 0. Hasta el último valor, donde 2 es dividido por 2 es 1, ¿no es cierto?, con residuo 0. Entonces el último coeficiente es 1 y lo que habitualmente se hace es dar vuelta la operación. Es decir, lo que estaba primero queda al final y lo que estaba el final queda primero. Así que cuando ordenamos los residuos, del último al primero, nos va a quedar con este valor, así, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y eso en sistema binario corresponde al valor 131, ¿ya? Así que aquí aparece gráficamente cómo se transforma y se puede escribir, ¿no es cierto?, un 100 con base 10 y un valor binario con base 2, ¿ok? Así que los tamaños, de hecho, de tu memoria RAM,
del almacenamiento es un 2 elevado a algo, ¿ya? Así que de ahí viene el concepto después de el conjunto de bits que forma un byte, el conjunto de byte que forma un megabyte, el conjunto de megabyte que forma un terabyte y el conjunto de terabyte que forma un exabyte, y así sucesivamente hasta nuevas unidades de almacenamiento o de cálculo de memoria que nosotros vemos habitualmente en los sistemas de información, por ejemplo, en las memorias RAM o en los discos duros. ¿Ya? ¿Sabías eso? Bueno, para que lo sepas y veas lo importante que se trabaja. Bueno, y se pueden hacer operaciones matemáticas entre, por ejemplo, multiplicar dos valores binarios o tres. Antiguamente en las universidades se enseñaba de esta manera. Era bastante cabezón poder transformar decimales a binarios, de binarios a octales y así sucesivamente. Yo lo veía entretenido, pero no por ello menos complejo. Así que si tú quieres saber cualquier valor numérico real que tú conozcas, cómo se escribe en binario, la técnica es dividir ese valor por 2 sucesivamente e ir anotando en un costado los residuos. Una vez que tengas el conjunto de residuos, ¿no es cierto?, tú das vuelta esto y escribes el valor binario. Por ejemplo, el valor binario de 77 es este. ¿Por qué? Porque al subdividir, al último queda un 1, este se da vuelta y queda, ¿no es cierto?, la sensación o la idea, ¿no es cierto?, de cómo trabaja. ¿Por qué queda siempre un último cociente como 1? Porque después, si 2 entre 2 es 1, tú para poder llegar a decimales tendrías que dividir ese 1 dividido por 2 y así nunca terminarías, pero transformarías el número natural en una cifra real o fraccionaria, ¿cierto? Y el código binario no es fraccionario, es natural, es un número entero, como nosotros decimos. Bueno, y aquí nos muestra varios ejemplos de cómo nosotros podemos llegar a números binarios y viceversa en la consecución de este contenido o de la comprensión de este contenido. Aquí, por ejemplo, da cómo sumamos dos números binarios, ¿ya? Estos ejercicios los hace habitualmente nuestra computadora. Lo hace de manera natural porque así está programado. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros no lo entendemos? Porque está, claro, alejado de nuestra realidad, pero cuando nosotros hacemos la suma de 2 más 2, una simple suma en un Excel, ese es para llegar a 4, no es que la máquina lo haga en números reales. A nosotros sí nos parece, pero en realidad lo que hace la máquina es transformar cada término a número binario, hacer la operación matemática y devolvernos el resultado en tiempo récord, ya porque la capacidad de los procesadores y la capacidad de los recursos que tiene la máquina hoy es realmente increíble, extraordinaria. A medida que aumentan sus capacidades, también aumentan las posibilidades de hacer software que sea cada día más inteligente. Así que déjame decirte que las bases de la inteligencia artificial no fueron creadas en este siglo, fueron creadas mucho, mucho tiempo atrás, solo que en ese entonces no había la capacidad de hardware y software suficiente para llegar a las conclusiones que llegamos hoy. Es decir, tener grandes bancos de datos que analicen esa información en tiempo real a alta velocidad. No existían esos recursos. Hoy en día existen y por eso el mundo se asombra de la capacidad que tienen las máquinas hoy, entre comillas, de pensar. En realidad los que piensan son los que crean esas cosas, así que nunca se engañen ustedes con lo que se ve por fuera. Ustedes como programadores deben entender qué es lo que está detrás y cómo podemos nosotros o podríamos crear algún día una tecnología como esa y pasar de simples consumidores a creadores, así como lo hacemos habitualmente en muchas áreas. ¿Qué les parece este contenido? Miren, esto da para harto. Yo quise solamente hacer un pequeño resumen de todo esto para que ustedes tuvieran una idea de dónde parte el tema de la programación, de tal manera que ustedes o nosotros, cuando ya nos metamos en el mundo de la programación, tengamos conciencia a qué está afectando, cómo trabaja la máquina, y de esa manera también eso nos va a ayudar a resolver algunos errores que habitualmente se cometen en programación, que los cometen incluso gente muy experta, porque quiero decirles algo, no basta con saber programar, también hay que saber
y conocer al gran almacén de información que tenemos entre nuestras manos, como son nuestros software, nuestras computadoras que están diseñadas. Después, cuando se libere todo esto de las máquinas cuánticas, bueno, será otro tiempo, otras ideas, otras realidades, pero por ahora seguimos trabajando con máquinas binarias, lo que hace que las máquinas sean muy veloces, pero no más inteligentes que nosotros. Ya no hay que confundir la inteligencia humana con la inteligencia de las máquinas. Las máquinas son excesivamente veloces por la simplicidad con la que están diseñadas y la velocidad a la cual tienen acceso. Eso hace que nosotros aparezcamos muy lentos comparado con una máquina, pero no menos inteligente. La velocidad no tiene que ver necesariamente con la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de análisis, de producción, la capacidad de visión de diversos planos que tiene el ser humano de manera natural, por supuesto, si entrenas tu cerebro para que así funcione. Ya también hay personas que no logran eso y viven una vida, entre comillas, algo binaria, ¿no? Quizá ustedes conozcan personas aquí. No ustedes, por supuesto, otra gente, ¿cierto? Porque de esa hay. Y bueno, así que toda esa lumbre o vislumbre de lo que nosotros observamos en las máquinas hoy con la inteligencia artificial está basado en esto y en otras tecnologías, en otras maneras de guardar la información, de tal manera que una computadora puede acceder a esa información en tiempo real, mucha información, y procesarla a través de mecanismos o algoritmos que lo hacen velozmente y que nos ayuda a nosotros en nuestro diario vivir. Pero ojo, la inteligencia sigue siendo propiedad del ser humano y es deber de cada cual cultivarla y ennoblecerla para beneficio de la humanidad. ¿Les parece? Si quieres ver todo este contenido, puedes entrar, por supuesto, a mi canal Segundo Galdames y también en mi sitio profesorgaldames.cl. Allí está todo el contenido, este y mucho más. Estamos grabando semanalmente mucho contenido para ti, algunos de los cuales se lanza primero en la plataforma profesorgaldames.cl. Tú puedes registrarte, agregar tus cursos favoritos y estudiarlos con mayor detalle. Intentamos hacer un buen producto, un buen trabajo, pero no somos los únicos en el mundo que lo hacemos, así que tú siempre tendrás la libertad de poder contrastar, de poder aprender también de otros creadores. Y lo más importante no es que me sigas a mí, lo más importante es que tú aprendas. Y yo soy apenas un pequeñísimo canal, una pequeñísima aporte, un granito de arena muy pequeñito, pero que intenta aportar para que tú abras los ojitos y despiertes a esta nueva realidad, transformándote en un profesional de la programación. Nos vemos entonces en el próximo video, pero déjame decirte de qué vamos a hablar en la próxima vez que nos juntemos aquí. Vamos a hablar de los recursos, vamos a hablar de la combinación de recursos que son necesarios para que se produzca el milagro de la programación. Nos vemos. Chao.